Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Es un gusto poder reencontrarnos en estos temas que estamos tratando acerca del Apocalipsis. Gracias al Señor por este tiempo que nos da, por la libertad de poder abrir su palabra, de tener ese tiempo en que podamos estudiar acerca de lo que, como ya hemos tratado, de lo que vendrá, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, por medio de la palabra de Dios, a través de la única revelación que tiene respaldo y que es verdadera. Y aunque muchos ahora quieran deslegitimar la palabra de Dios, la Biblia, se quiera decir que no tiene sentido estudiar un libro de hace tantos miles de años, etcétera, pero la palabra de Dios, la Biblia, es cada día más vigente y sobre todo es más actual que cualquier libro que se le hubiera escrito este mismo día. De eso no podemos tener duda, porque aunque digan quizás que aquellos, aquellas personas que creen en la Biblia o creen en las palabras que están allí escritas, creen en Jesús, dicen son ignorantes, son personas sin estudios, son personas sin alguna condición correcta en cuanto a su desarrollo emocional, es todo lo contrario, porque para uno en realidad estudiar la palabra de Dios debe tener sabiduría, conocimiento y sobre todo la dirección del Espíritu Santo. Así que nos remitimos a este estudio precisamente por eso, porque queremos conocer más de la persona de Cristo, conocer más de la obra que Él realizó y conocer más de lo que sucederá. Y en realidad, en cada tiempo que se vive, siempre se quiere hacer de menos la Biblia, el estudio y sobre todo eh, todo lo que está dentro allí escrito. Y aunque suene paradójico, aunque suene un poco contradictorio, si nosotros nos ponemos a estudiar o analizar lo que han sido las persecuciones a los cristianos, los martirios de los cristianos, si nos pusiéramos a analizar en un video, no sé, en cualquier circunstancia que sea, nos daremos cuenta que en los últimos 50 años que nosotros estamos viviendo de nuestro tiempo, finales del siglo XX, el siglo XXI que estamos llevando, es el tiempo donde más persecución se ha dado a los cristianos, a los que confesan el nombre de Cristo. Más inclusive que las persecuciones que hubo en los primeros años de la iglesia, en los primeros 100, 200, 300 años. Mucho más. Insisto, no puede sonar un poco eh, irreal quizás este dato que les estoy dando, pero es cierto. Hoy hay muchos países, sea de Medio Oriente, sea de Extremo Oriente, sea inclusive de África, del norte de África, que comulgan muchos de ellos el Islam, que en sus territorios es literalmente negado una Biblia, literalmente negada la predicación y sobre todo es muerte o como mínimo es cárcel y tortura a quienes profesan el nombre de Cristo. Así que nosotros en realidad somos privilegiados por tener esa libertad en realidad de poder en el momento que queramos, en el instante que deseemos, abrir la Biblia y estudiarla, leerla. Cuando aún las reuniones eran permitidas, nosotros íbamos a cualquier horario que creíamos conveniente y nos congregábamos. Eh, Teníamos y tenemos esa facilidad todavía, pero en cambio hay otros lugares donde no hay esa facilidad. Y no es que solamente cogen a la persona y le apresan y le encierran por tantos años, tanto tiempo, sino que además de eso hay muchos testimonios de cristianos que han sido encarcelados en Irán, en Sudán, en países extremistas y dicen que los rompen las piernas, les rompen los brazos, eh, les sacan las uñas, torturas en realidad muy duras para que ellos nieguen la fe. Llega hasta la muerte inclusive, pero muchos de ellos no la niegan. ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque hoy al tratar el quinto sello, hablamos justamente de eso, de aquellos mártires que murieron o que morirán en el tiempo de la tribulación y que ellos también tendrán el derecho por haber resistido, haber pasado esa prueba tan difícil, tienen el derecho de poder llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios.
Vamos a ver esto y sobre todo a compararlo con lo que es lo que nosotros vivimos hoy, como insisto, ¿no? Un tiempo que aparentemente es paz, aparentemente hay libertad religiosa, hay libertad de cultos, hay libertad de congregarse, pero en el otro lado del mundo, en otros países que ni siquiera nos imaginamos, hay mucha persecución. Y es cierto, hoy quizás en este tiempo hay mucho conflicto por el racismo y tanta circunstancia, pero en otros países donde hay gente que predica el evangelio se los mata y nadie ha dicho nada y nadie hace nada. La idea es que nosotros en realidad tengamos una vida que sea correcta para cuando tengamos que defender la fe, lo hagamos como manda la palabra de Dios y no que digamos, bueno, el momento está difícil, el momento está turbio, mejor me echo para atrás y dejo a un lado esto. Quisiera empezar orando para poder empezar a mirar el quinto sello, perdón, y adentrarnos a lo que será ese periodo de los mártires que morirán por la causa de Cristo. Así que oremos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias Jesús por tu muerte en la cruz y gracias amado Espíritu Santo por darnos la comprensión para tener clara tu palabra, Señor. Danos la sabiduría y que sobre todo lo que escuchemos, leamos, lo apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a el libro del Apocalipsis, al capítulo 6 a mirar el quinto sello, versículos 9 al 11. Es muy diferente este quinto sello con los cuatro primeros. Recordemos, ¿no? Lo que tratamos la semana anterior con los cuatro jinetes, que uno tras de otro trae diferente tipo de castigo o diferente tipo de sanción, digamos así, a la gente que está viviendo en ese tiempo. El primer caballo, el caballo blanco, era el que inauguraba este tiempo de la tribulación. El que inauguraba con un falso Cristo, que es el anticristo, que él traía la paz. Después del arrebatamiento, él viene e instala la paz, pero es una paz, como ya lo vimos, una paz corta. Simplemente hasta tomar el poder, tomar posesión de la autoridad que Dios mismo le dio, él es el que inicia este proceso de los sellos. Luego el segundo sello es aquel sello que quitaba la paz, ese sello rojo, perdón, ese sello del caballo rojo, en el que uno a otro se mataba. Había guerras, había diferentes enfrentamientos. El tercer sello, en cambio, es de aquel que traía esa balanza, ¿no? Ese caballo negro que traía el hambre. Los productos básicos iban a escasear por lo costoso que era. Y el cuarto sello es el que trae la muerte, el que trae todo tipo de enfermedad y ese caballo pálido, ese caballo eh, que trae todo este tipo de circunstancias, cierra estos primeros cuatro sellos. Cuando vamos al quinto sello, en cambio, se nos muestra un escenario muy diferente a lo anterior, porque si vimos, si recordamos de los cuatro primeros, vemos que está solamente castigo. Pero es que es como cuando llegamos al quinto parecería que em, es la consecuencia en cierto punto de lo que pasó en esos cuatro primeros sellos. Esa paz que les decía al principio ya no fue tanta paz. Ya la paz que el anticristo mostró ya no era tanta la paz, porque ya empezó a perseguir, empezó a matar a aquellos que tenían una creencia diferente a la que él promulgaba, una idea diferente a la que él quería dejar. Miremos los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 6. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el conocimiento que tenían, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas, vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Bien, el escenario es muy diferente. Pero a ver, ¿quiénes son estos mártires o estos que han muerto? Estas almas que dice aquí, ¿quiénes son? Vamos a plantearnos algunas preguntas en cuanto a esto para poder aclarar en realidad de qué se trata o qué personajes estamos nosotros hablando. Primero, como les digo, la primera pregunta sería, ¿quiénes en realidad son estos personajes que aparecen aquí en el quinto sello? No son nada más y nada menos que mártires que están pasando en la tribulación, mártires que han muerto o que morirán, para ser más exacto, que morirán por el nombre y el testimonio de Cristo. Eso está muy claro en el texto. Entonces, de primera instancia, estos son hombres y mujeres, porque no especifica sexo, no hombres o mujeres, hombres y mujeres que morirán, como dice aquí, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Es interesante, ¿no? Ellos no mueren por no tener fe. Es lo contrario, ellos mueren por su fe. Es muy distinto, ¿no? No es que ellos en el tiempo de la tribulación, como harán muchos, que ya veremos en los capítulos siguientes, no es que ellos dirán, chuticas, ya se fregó, me quedé, pero ya nada, mejor me voy a hacer a la más fuerte. Y se unen al anticristo. Ellos, dice, quizás tendrán un impacto tenaz, y quizás habrían sido cristianos que conocían el evangelio de antes mismo, pero no fueron salvos, se negaron a aceptar, fueron a una iglesia durante toda su vida, etcétera. Y el momento del arrebatamiento les impactó de una forma tan impresionante que su fe se afirmó por completo y no negaron a la fe. Puede ser el otro caso también de gente que alguna vez escuchó, quizás no eran creyentes, nunca fueron a una iglesia, pero alguna vez escucharon el evangelio y cuando miraron el arrebatamiento dijeron, ah, cierto ha sido, pues. Entonces hay que creer. Y de igual manera ellos afirmaron su fe y creyeron, pero cualquiera que haya sido el hecho de su conversión o de haber defendido tan arduamente la fe, es lo importante aquí y que hay que destacar, es que dice acá y habla de testimonio. Esa palabra es muy importante. Ellos defendían un testimonio, defendían la causa que ellos tenían, es decir, se mantenían firmes e intachables, que no es que les podían decir, mira, el tal dice que es cristiano, dice que es creyente, dice que se convirtió después del arrebatamiento, después de que esa gente desapareció, pero, véale, solamente cuando le presionan nomás, así medio santito, pero después está hecho el que no pasa nada. No, dice, ellos mantenían un testimonio muy firme. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en realidad. Más allá de lo que demostremos con palabras, con elocuencia, cualquier cosa, es la vida. Entonces, estos son aquellos mártires que murieron en la tribulación. La segunda pregunta que quiero plantear es, ¿qué son? Porque aquí dice almas. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Me he escuchado a muchos que dicen, no, mira, son almas, están como que volando ahí, como fantasmas, pero no, no nada que ver. No se refiere a ese sentido, sino que la traducción de esta palabra almas aquí significa vida. Son vidas en realidad, porque si miramos en el siguiente versículo, en el 11, ahí dice que ellos fueron vestidos. Y no se puede vestir a un espíritu, ni se puede vestir a un fantasma, sino se viste a un cuerpo. Y ellos en realidad serán vidas, personas que hayan sido muertas o que fueron muertas, pero están esperando acá. ¿Qué cosa? Ya vamos a ver. Tercero, ¿dónde es lo que están ellos? ¿En qué lugar están? Y eso les pregunté hace un rato atrás. ¿Qué pasará con ellos? ¿Dónde estarán? ¿Qué están esperando? Pero si vemos acá en el versículo 9 mismo dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Ellos están, dice, bajo el altar. ¿Dónde están? Allí. Pero a ver, ¿qué significa esto? No significa que estén en un lugar como que de humillación, así todo botaditos por allá a un lado, sino que esta expresión de bajo el altar es como que estuvieran en un estado de adoración ante el altar de Dios, porque el altar que habla acá es aquel altar donde se celebraba el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces acá estas personas que están ya muertas por el testimonio de Cristo, estas personas estarán allí postrados o bajo el altar, pero en un sinónimo de reverencia ante lo que es la autoridad de Dios. O sea, están reconociendo en realidad, están postrados, llamémoslo así, ante esa autoridad. Entonces estamos viendo que estos son los mártires que morirán en esa tribulación, en el tiempo de la tribulación.
Estamos viendo que estos son personas, son vidas, no son espíritus que estarán flotando allí sin sentido, como dicen ahí, como alma en pena o cosa parecida, nada que ver. Y están en el altar, bajo el altar, pero en un sentido de adoración. En cuarto lugar, o en cuarta pregunta que quiero plantear es, em, ¿cuál fue la razón de que murieron ellos? Estamos viéndole. Una única razón fue por la que murieron ellos. No murieron de viejos, no murieron de enfermedad, no murieron por causas excepcionales o cosas parecidas, sino murieron única y exclusivamente por el testimonio y por la palabra, por defender la palabra, nada más que por eso. Entonces, miremos esto, ¿no? Que, como les mencionaba al principio, mientras nosotros estamos en un sentido de comodidad tenaz, llevamos de un evangelio muy light, un evangelio muy adaptado a nuestras circunstancias. Si nos animamos, leemos la Biblia; si no nos animamos, no la leemos; si nos animamos, oramos; si no nos animamos, no lo hacemos. Quizás cuando estamos en problemas, ahí sí, Dios, tú eres muy bueno, quiero que me ayudes y me saques de esto. Pero si estamos viviendo sin problemas, entonces Dios no existe en nuestras vidas. Y hoy nosotros, a través de comodidad, no demostramos nada. Pero miramos o miraremos más adelante, como estamos viendo en este quinto sello, de que mucha gente no tendrá esa comodidad que tenemos ahora. Y necesariamente tendrá que decir, o mueres por ser cristiano, o vives si niegas la fe. Hoy en nuestro tiempo pasa esto también, como la reseña que hice al inicio. Hay muchísimos países donde literalmente ser cristiano es ser un delincuente. ¿Y allí qué queda? Imaginémonos si eso pasara acá en nuestro país. Si dijeran, ya, mucha tontera. No es solamente por el virus que cerramos las iglesias, dijera el presidente. Vamos a cerrar perpetuamente porque los cristianos me caen mal. Entonces ahí qué haríamos. Chuta, mejor me la saco y me busco hacer otra cosa. Pero la idea es que nosotros en realidad tengamos claro ese testimonio, porque nadie sabe si a la vuelta de la esquina se prohíba las reuniones, se prohíba la palabra de Dios, se prohíba la venta de las Biblias, la difusión, etcétera. ¿Y ahí qué haremos? Tendremos que tomar esa decisión de decir, o voy hasta las últimas por ti, Jesús, o desde un principio mejor me busco otra cosa que hacer, pero acá yo ya no tengo lugar. Entonces, es fácil a veces hablar desde un cristianismo tranquilo, ¿no? Desde la casa y chateando, mandando mensajes, mandando versículos, que Dios te amo, que no hay nadie como el Señor, que compara, no sé cómo, no sé cuánto. Hasta ese punto han llegado a decir más like por Jesús, más like por el diablo. O sea, llegamos a ese punto tan sin sentido. De la comodidad, ¿no? O sea, de la comodidad nosotros hablamos cualquier cosa. Juzgamos a otros, de la comodidad criticamos a otros, sentados sin hacer nada, criticamos al que hace, etcétera. O sea, llegamos a ese punto, pero la idea es que nosotros miremos este ejemplo de este quinto sello de que llegará un tiempo de que quizás dirán, a ver, te doy esta decisión, ¿cuál es la que vas a tomar? Pero todo en realidad se fija por medio de lo que tengamos en el corazón. Yo el otro día estaba hablando eh, con un hermano y algo así tratábamos, ¿no? Porque él me decía, em, le agradezco a Dios porque estaba un poco enfermo; me dice, le agradezco a Dios porque me curó. Y en la sala donde yo estaba, dice, le pude evangelizar en el hospital, dice, le pude evangelizar a unos 3 personas, dice. Y a pesar de ese tiempo tan difícil, dice, ellos aceptaron a Cristo y quedaron en llamarme más adelante y encontrarnos para poder un poco más tratar a fondo el tema que hablamos. Y le decía yo, "Sí, es cierto, ¿no? Hay mucha gente que sí se ha convertido en este tiempo, es innegable, pero también habrá muchos que, y de hecho hay, que se han echado para atrás". Entonces escuchaba a alguien que decía eso, no, mira ese cristiano, dice que ya dice que no quiere saber nada de Dios, que porque se quedó sin trabajo, que porque le pasó eso, etcétera. Y a veces uno se queda pensando y dice, cierto, está medio tenaz, está medio denso. Pero puedes analizar un poco más a fondo la situación, uno se da a entender de que esa persona quizás nunca tuvo una fe firme. Porque aquellos que tienen una fe firme en el momento difícil continúan con esa fe y sobre todo la hacen crecer. Pero en cambio aquellos que decían que son cristianos, que son creyentes, pero pasó el momento difícil y se alejaron, resulta que esas personas nunca estuvieron bien y simplemente fueron pasajeros. Por eso debemos poner en una balanza en realidad nuestra vida, ¿no? ¿A qué lado se está inclinando más? Si al lado de Dios o al lado de la facilidad. Si es al de la facilidad, hay que hacerse un examen muy, muy intenso y decir, ¿dónde estoy fallando?
Entonces estos mártires morirán por eso, por el testimonio y por la palabra. Pero una quinta pregunta me salta acá, y es, ¿qué es lo que están diciendo estas personas de allí, bajo el altar? Cualquiera esperaría si están bajo el altar decir, Señor, la gloria sea para ti, morí por tu nombre, amén. Pero es todo lo contrario. Miremos esto. Retomemos desde el versículo 9, dice, no. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora miremos el versículo 10, que es muy interesante, ¿no? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, miren, si nosotros llegáramos a este punto y dijera, y clamaban a gran voz diciendo, Santo, 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 como ya hemos escuchado, ¿no? Dios Todopoderoso, por aquí, por acá, etcétera. Si hubiéramos visto esto, genial, está todo bien, porque están en el altar. Pero miren la pregunta que ellos hacen, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, es en realidad muy contradictorio, ¿no? Esta oración que ellos hacen, ¿no? Porque están en el altar, murieron por causa del testimonio de Cristo, se merecen y se ganaron el cielo con todos sus méritos. Se ganaron estar en la presencia de Dios. Pero ellos lo que hacen es pedir a Dios que les juzgue a aquellas personas que les llevaron a la muerte. Interesante, ¿no? Este es un tipo de oración que es válida. No es que están ellos cometiendo pecado, no es que están ellos con falta de fe o es una oración no muy santa o cosas parecidas, porque muchos juzgan esto. Y hay que entender que cada uno de nosotros tiene sentimientos. Y hay que validar algo también acá. Porque hay las versiones que dicen que en el cielo la gente no se acordará de nada, todo lo contrario, la mente sigue ahí, la memoria continúa allí, porque se dan cuenta, ellos saben cómo murieron y por eso piden justicia por esos muertes que ellos tuvieron. ¿Qué tortura tendrían? No se sabe, ¿no? Pero debieron haber muerto por causas muy duras y muy difíciles, torturas muy extremas en realidad. Pero ellos cuando están en el altar, lo que hacen es decirle, Dios, ya pues, juzga a esas personas que están en la tierra. ¿Hasta cuándo? Dicen, ¿no? Este tipo de oración tiene un nombre interesante, se llaman oraciones imprecatorias. Las oraciones imprecatorias son aquellas que uno pide quizás juzgamiento a otra persona o a alguien que le ha hecho daño a alguien, pero encomendándole a Dios, ¿no? Es diferente. David en sus salmos, él utiliza muchos tipos de estas oraciones. Varios salmos los escribe así. Mm, Pero no es falta de fe, repito, ¿no? Sino es pedir la justicia de Dios, que es muy diferente. Y aquí ellos acuden a Dios para esto, dicen, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dicen, ¿no? ¿Hasta cuándo? Preguntan. ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Claro, pero démonos cuenta de esto. ¿Cómo oran ellos, no? No es que es una oración hacia lo loco, Señor, juzga y mátales y destruyeles y punto final. No. No, que ellos reconocen esa autoridad de Dios. Por eso acuden ante Él reconociendo. Él dice, tú eres santo, tú eres verdadero. Entonces ahí está la clave, pues. Dejarle al Señor. Como el Señor dijo en algún momento, déjenme a mí. Mía es la venganza, dijo él. Entonces, este es el punto importante de esto, ¿no? Repito, no es que ellos llegaron al cielo, llegaron al altar y de un adorar, sino quisieron esto, que haya justicia por sus vidas. Pero la respuesta de Dios también es muy interesante, ¿no? No es que Dios le dice, ah, genial, ahorita mismo les cae un rayo y les mato a todos. No. Miremos el versículo 11, ¿no? Dice, se les dieron vestiduras blancas. Esa es la respuesta de Dios a ellos. O sea, no les dijo nada más sino darles vestiduras blancas. Pero esta respuesta de Dios es mucho mejor y mucho más importante que si Dios les hubiera dicho, voy a matar a aquellos que ustedes les mataron. Es mucho más importante, ¿por qué? Porque Dios al darles vestiduras blancas, y este sinónimo de vestiduras blancas es no solamente darles ahí una ropita blanca y nada más, sino aquellas túnicas que significaba que esas personas, por ese testimonio que ya dieron, en ese tiempo ya estaban totalmente salvas. Y esas vestiduras simbolizaban que están en la presencia de Dios. O sea, es más maravilloso en realidad. Porque sí pasa a nosotros, ¿no? Con nosotros, cuando oramos a Dios, Señor, pero y queremos mirar, unas cosas enormes de Dios, ¿no? Pero Dios nos responde con cosas que al ojo humano quizás puedan ser sin sentido, pero la autoridad de Dios son cosas maravillosas. Y acá, en realidad, esto de las vestiduras blancas es mucho más maravilloso de que si Dios les hubiera dicho,
les voy a escuchar, les voy a responder y voy a juzgar a los que ustedes les hicieron daño. En realidad, esto de las vestiduras blancas simboliza eso, ¿no? Una vida que ha triunfado, que ha ganado y que se merece el cielo. Pero algo más dice aquí, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué cosa? Que descansen todavía un poco de tiempo. Maravilloso en realidad. Sí, dice, descansen, dice. Ustedes tuvieron una vida de defensa y aunque quizás en un principio no lo defendieron, pero para llegar a sus últimos días ustedes defendieron la fe. Dice, les doy un tiempo de descanso si les persiguieron, si les azotaron, si les cortaron la cabeza, si les martirizaron hasta el extremo. Está bien, hoy es el tiempo para descansar. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, lo que uno más debe anhelar es eso, descansar en su presencia. No quererse sentir más importante, ni muy sofisticado, ni cosa parecida, sino en realidad mirar su autoridad. Sigamos. ¿Qué más dice acá? Eh, les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Esto también es muy, muy hermoso, esta parte del versículo. Dice, hasta cuando se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dice que debían descansar hasta que se complete el número de los que habían de ser muertos como ellos. Es decir, había más que iban a ser martirizados. Pero lo interesante de esto es una cosa, que Dios a cada uno, a cada uno nos conoce y sabe inclusive cuándo moriremos y de la forma que lo haremos. A Dios no se le escapa nada de eso. Y aquí Él sabía exactamente cuántas personas por número exacto, 1.000.000, 2.000.000, 520, 51, no sé, el número que haya sido, Dios sabía exactamente cuántos tenían que morir martirizados. Entonces Dios dice, descansen un tipito acá hasta que se complete el número, porque además de ustedes hay muchos más. Entonces miren, el que diga que yo no soy importante para Dios, Dios no me mira, Dios no me escucha, que estamos viendo que sí es así. Dios mira a cada uno de sus hijos y está pendiente de cada uno de ellos. Y cuando nosotros en algún momento dejemos de este mundo, el Señor nos recibirá con los brazos abiertos y dirá, te estaba esperando. Llegaste acá en el tiempo, justo en el momento que yo lo determiné. Y eso también significa, lo que estamos viendo aquí, que nadie muere por casualidad. Como decían los antiguos, no, nadie muere en la víspera, decían ellos. Es así, nadie muere porque ya tocó morir, porque, como dicen, chuta, ve lo que le pasó, pobrecito. Y tan bien que estaba, pero si hasta sanito estaba. No es así. El rato que nosotros tengamos que dejar este mundo, seamos jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, de la edad que seamos, lo dejaremos y se acabó. Nadie muere ni antes ni nadie muere después. Tenemos un tiempo exacto de nuestra vida y cuando ya se cumplió lo que tenemos que hacer o vivir, punto final. Concluimos aquí con este quinto sello. Lo importante hay que destacar que nosotros como hijos de Dios debemos dar un testimonio que a Dios le agrade. Este sello, este quinto, es muy diferente a los cuatro primeros y es muy diferente al que viene después o a los que vienen después. Pero lo que nos deja acá la enseñanza es que no es únicamente el decirse ser cristiano, sino es el vivir como un cristiano. No es únicamente decir yo leo la Biblia, sino es aplicar la Biblia, es vivirla, es estudiarla, es meditarla, es crecer espiritualmente por medio de la lectura. Y allí nosotros en realidad tendremos un testimonio que sea correcto, que sea verdadero. No dejemos de hacerlo. Continuemos dando un testimonio porque llegará un momento en que tengamos que defender nuestra fe. Y si no estamos firmes, si no estamos bien parados, bien cimentados con las cosas de Dios, vendrá cualquier cosa y nos llevará. Así que sigamos nosotros fortaleciéndonos. No dejemos de leer la Biblia, que es nuestra fuente para el crecimiento espiritual, es nuestro único alimento para el crecimiento espiritual. No dejemos de buscar la presencia del Señor en la oración, porque allí nosotros empezamos a tener una mejor relación con Él. Le empezamos a conocer más. Y no dejemos de estimularnos espiritualmente, tener contacto, tener comunión con otras personas que creen lo que nosotros creemos. Sigamos alimentándonos más del Señor y sobre todo que en cada tiempo, sea bueno, sea malo, demostremos quiénes somos. Que no solamente digamos soy cristiano cuando todo me va bien. Y cuando pasó una prueba, pasó una circunstancia difícil, diga, ahí muere esto. No, sino que en realidad en el tiempo difícil es cuando se ve en realidad de qué está hecho un hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios.
Sigamos adelante y que el Señor nos bendiga, nos dé la sabiduría para entender su plan, su voluntad y todo lo que Él nos quiera mostrar. Sigamos adelante y nos veremos en la próxima semana si el Señor lo permite.